Bien, ¿cómo andás, Santiago? Leo Montero y Diego Iglesias, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Leo, ¿qué tal? Un ¿Cómo gustazo. estás? Leo, Diego, ¿cómo andan? Buenas No sé si noches. recién escuchaste lo que decía el vecino Diego Frutos, que le quemaron la casa, uno más de tantos. Nos contó varias cosas. A mí me llama muchísimo la atención que quemen tantas casas, que estos anarquistas que dice que son 10, que no sé si están fuertemente armados o no, tengan tanta impunidad para moverse y demás, que la policía está atada de manos, que no pueden hacer nada. Desde el lado periodístico, ¿qué se dice y qué saben ustedes que pueda ayudar a esta gente? Sí, desde el lado periodístico, si uno se pone a investigar y averiguar qué es lo que está sucediendo allí, la información que existe dista bastante de lo que planteaba el vecino, que como decía Diego recién, en su condición en principio de víctima de esta situación, por supuesto, tiene una emocionalidad para vincularse al tema muy particular. De hecho, desde la comunidad Lafkenwinkul Mapu se denuncia que este tipo de situaciones son montajes organizados por la policía para ejercer una presión sobre la justicia para que ordene un desalojo de esta comunidad. Yo, digamos, no quiero aparecer respondiendo porque no estamos en un diálogo y no me parece que corresponda, pero en todo caso puedo ayudar a enmarcar a partir de la investigación que he hecho y el conocimiento que tengo de la causa, vinculada, por ejemplo, con el asesinato estatal de Rafael Nahuel y de lo que está sucediendo en Mascardi, aportar algunos otros datos. Efectivamente, la comunidad que está allí está integrada por miembros del pueblo mapuche. El concepto de comunidad es distinto al de pueblo. Las comunidades se conforman, las comunidades tienen una historia más reciente o menos reciente, pero en definitiva, quienes están integrando esta comunidad son miembros del pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche, como cualquier otro pueblo, como por ejemplo, digamos, los descendientes de italianos en la Argentina, tienen distintas miradas del acontecer, de la sociedad, de la política, etc. Lo que hay que entender es que en toda América Latina los pueblos originarios están protagonizando un proceso histórico que los estados tienen algunas complejidades para entender. En el año 2009 en Bolivia se declaró se conformó el Estado plurinacional de Bolivia entendiendo ese proceso histórico. Aquí estamos todavía muy lejos, pero me parece que sería importante que el Estado comience a interpretar este proceso histórico no desde la mirada estrictamente represiva, condenatoria, sino en toda su complejidad. Y esa complejidad incluye interpretar que el pueblo mapuche, como otros pueblos originarios, fueron víctimas de un genocidio, y que es un genocidio el hecho fundante del Estado Nacional, el corrimiento y la fijación de las fronteras del Estado Nacional. Y que los hijos, nietos y bisnietos de quienes sufrieron ese genocidio y esos desplazamientos, hoy son protagonistas de este proceso histórico que busca su rumbo o que en todo caso interactúa con el Estado de diferentes maneras según la propia concepción. Entonces, por supuesto que el hecho de la quema de una vivienda o de un corte de ruta puede parecer una noticia en sí misma, y de hecho lo es, pero me parece que sería importante complejizar y analizar en el contexto histórico y en toda su complejidad y magnitud este proceso que estamos viviendo, que tiene un emergente hoy, que es Villa Mascardi, que por motivos también complejos ganan un lugar en la agenda mediática y política a nivel nacional. Me parece que en ese sentido está muy bueno que puedan ustedes conversar con quienes, de un lado, de otro, con una mirada, con otra, podemos hacer una aproximación sobre esta cuestión. Mirá, uno está acá parado en el medio escuchando, ustedes están en el mismo lugar, vos tenés una mirada más periodística y no sufriste lo que supuestamente un vecino nos está contando. Decís, che, a mí me quemaron la casa y yo no veo que sean mapuches, yo veo que son unos anarquistas delincuentes. Después el tipo, Diego recién tiene otra teoría de unir tierras para pasar animales o lo que fuera a Chile, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay un montón de casas quemadas en terrenos de un lugar que antes era re tranquilo hace 3 años nada más. Entonces, eso, ¿qué explicación tiene? Para vos, ¿cuál es la explicación real? Uh-huh. A mí la explicación real sobre los casos puntuales que se denuncian de hechos en Villa Mascardi me parece importante que los resuelva la justicia, en tanto hay denuncias y expedientes abiertos. No hay todavía nadie imputado por cada uno de estos hechos. Lo que sí hay es intereses inmobiliarios y turísticos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y en la zona cordillerana patagónica en general. Vos la conocés,
Diego la conoce, la mayoría, si ha tenido la suerte, saben que tienen un enorme valor en términos turísticos, paisajísticos, energéticos, etc. Y que la tierra y el agua misma. La tierra y el valor del agua. Pero no hay nadie que la defienda, pero que no hay nadie que defienda con más ahínco este estado un tanto natural que tiene la región, como el pueblo mapuche, que es un pueblo perteneciente a esta tierra. Quiero decir, en la complejidad de la que hablo, no son los negocios inmobiliarios y turísticos y mucho menos las empresas extractivistas y los que aprovechan para generar energía con el agua quienes protegen el medio ambiente. Por el contrario, son precisamente estas distintas comunidades del pueblo mapuche quienes se han ido erigiendo en defensores de este territorio. Por eso digo que es conveniente, por ejemplo, no analizar este proceso, por ejemplo, con los paradigmas de lo que entendemos o hemos entendido como la grieta en los últimos años, porque el tema es mucho más complejo, tiene muchos más años, hay muchos más actores y muchos más intereses encontrados. Por caso, Leo, lo que tenemos en los últimos meses es un cambio de paradigma de la aproximación del Estado a este conflicto. Durante los años anteriores tuvimos un paradigma punitivista y represivo que costó la vida de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel y que además no tuvo éxito en su intención, porque ni la Pull-Off en Resistencia Cuyamen, en el noroeste de Chubut, ni la Lafken Wincul Mapu en Villa Mascardi fueron desalojados tal como pretendía la ministra Patricia Bullrich y la gestión anterior. Es decir, no solamente no se fue efectivo, sino que tensó la cuerda de las relaciones y hubo 2 muertos en el medio. Entonces, este cambio de paradigma en la aproximación a partir del diálogo, creo, amerita un tiempo suficientemente extenso como para que se asiente, para que busque soluciones en una mesa y no en el territorio y a través de una disputa, como a lo mejor algunos sectores pretenden para llevar agua a su molino político. Gracias, Santiago, muy amable. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, complejísimo el tema desde mi punto de vista, porque logro entender un poco, Diego, y por otra parte, ya nos vamos al otro tema, por otra parte digo, ¿qué onda? Queman la casa, la queman porque alguien la manda a quemar, porque quieren el terreno, porque la parte inmobiliaria, porque las tierras, porque lo sabemos que va, lo lindo que es el sur. Pero no termina... Debe ser complejo de verdad, porque te soy sincero, entiendo las dos posturas, pero no termino de entender qué pasa. Digo, son 10 tipos anarquistas, todos dicen que no son los mapuches, que son los que más cuidan, pero no entiendo por qué no se detiene a alguien que hace una barbaridad semejante como ir a quemar una casa. Y si lo hace, ¿quién lo manda? Y el que lo manda, ¿qué quiere? ¿Comprar las tierras? El que lo manda quiere desalojar a la gente, ¿entendés? No termino de... Capaz que soy yo. No, es que, a ver, lo decía recién Santiago, es un tema súper complejo, obviamente. Lo que pasa que sí, que me parece que lo que no se puede hacer es simplificarlo, tal vez diciendo que ahí en esa zona no hay mapuches o que, son únicamente anarquistas. Me parece que hay mayor complejidad en eso. Sí. Hay mapuches también en esa zona y hay gente que reclama un territorio que consideran que, está bien, no tienen los papeles formales, pero consideran que por una cuestión ancestral les corresponde. Están ahí desde siempre, exacto.